El destino caprichoso, como siempre, ha decidido que en octavos de Champions tengamos otro derbi madrileño. Una eliminatoria que, aunque algunos intentan disfrazar de equitativa, parte con un claro favorito, el Real Madrid. Lo primero que me salió, partidazo, y estamos preparados. Porque la historia no miente, no importa cuántas veces se enfrenten en Europa, el desenlace es siempre el mismo. El conjunto blanco, con su grandeza intacta, ha eliminado sistemáticamente al Atlético en cada cruce de Champions. Lisboa, Milán, las semifinales del 2017. Un relato que los colchoneros intentan olvidar, pero que pesa en el ambiente cada vez que se cruzan con el rey de Europa. Ahora bien, hay un factor que por primera vez en la temporada cambia por completo el escenario: el arbitraje. El Atlético de Madrid, estadísticamente, y lo hemos reflejado aquí en Real Madrid Televisión, es el equipo más favorecido arbitralmente desde que está el VAR. Decisiones menos 28 en Real Madrid a favor y en contra, el Atlético más 10. Porque a diferencia de lo que ocurre en la competición doméstica, donde las decisiones arbitrales parecen seguir un guión preestablecido, en la Champions la historia es otra. Los colegiados ya no son los de siempre, ya no son parte del ecosistema habitual de la liga, y con ello desaparece un respaldo que tantas veces ha inclinado la balanza en duelos recientes. Aquí no valdrán las pequeñas ayudas, las interpretaciones convenientes o las decisiones que siempre benefician al mismo. En Europa, el fútbol se mide con otra vara, y eso es un detalle que no puede pasar desapercibido. ¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos? Sí, porque creo que habla la estadística. En Europa hay mucha menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR. Mientras tanto, como ya es tradición en cada cruce con el Real Madrid, ha comenzado la habitual campaña de presión mediática por parte del Atlético. Una estrategia improvisada propia de un adolescente tuitero que ya se deja ver en las redes sociales y que irá creciendo conforme se acerque la fecha del partido. Un discurso en el que se mezcla la victimización, el intento de condicionamiento arbitral y las insinuaciones constantes sobre supuestas conspiraciones. Todo ello, por supuesto, envuelto en una narrativa que pretende proyectar una imagen de lucha y de resistencia que en el fondo esconde una realidad mucho más sencilla: la eterna frustración de no poder superar a su vecino. Porque si hay alguien que sigue sin digerir lo ocurrido en Champions, ese es Diego Simeone. Y no lo decimos nosotros, lo dijo Ceballos. El Cholo tiene una espina clavada con el Madrid. Y no es una espina cualquiera, sino una herida que nunca ha cicatrizado. Bueno, yo creo que aún el Cholo no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid. No hay más que recordar su reacción tras perder en Lisboa, sus declaraciones tras caer en Milán o su actitud cada vez que le mencionan la historia reciente de estos enfrentamientos. Es un peso emocional que no desaparece y que sin duda marcará el tono de estos octavos de final. Y mientras el Real Madrid y el Atlético se preparan para un duelo de máxima exigencia, otro equipo sonríe desde la distancia. Porque en una casualidad digna de estudio, el Barcelona vuelve a encontrarse con el camino más despejado. Benfica en octavos, luego Dortmund o Lille y una autopista directa a semifinales. Un cuadro considerablemente más accesible que el del Real Madrid, que deberá superar a su vecino antes de enfrentarse a rivales como el Arsenal, Liverpool o el PSG, cada uno con su propio destino. No solo el Barça está beneficiado por un sorteo que ha sido amable, sino que además va a jugar con unos niveles de estrés muy inferiores a los que tiene el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así que ya lo saben, se viene un derbi en Champions y con él todo lo que rodea este tipo de encuentros. Un Atlético de Madrid que tratará de aferrarse a cualquier resquicio para creer en la remontada histórica que nunca llegó. Un Simeone que volverá a vivir la eliminatoria como una cuenta pendiente personal y una campaña mediática que buscará generar el ruido necesario para condicionar el ambiente. Pero en Europa y sobre todo en la Champions, las historias ya están escritas y todos sabemos quién es el protagonista principal.